Me llamó mucho la atención lo que estaba leyendo ahorita, Alberto, en la presentación que hiciste, de que cada minuto mueren 58 personas sin conocer de Cristo. Y es un número pues muy elevado. Si vemos que cada hora tiene 60 minutos y cada día tiene 24 horas, pues es una cantidad impresionante, ¿no? De gente que se muere sin conocer a Cristo. Y pues a mí me inquietó mucho esto, siempre me ha inquietado la situación de la gente, porque lo que ahorita decía Carl Gallivan es una realidad. Yo en mi vida estoy muy agradecido con la obra de Jesucristo en mí, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo. Pues muchos de los que están presentes ahorita, pues saben que yo soy egresado de la escuela de ahí, San Mateo, Jalpa, ¿no? Ahí en Xochimilco. Dios me alcanzó estando en la prisión y me alcanzó en unas condiciones, pues yo creo que como la mayoría de todos, ¿no? ¿Quién busca a Dios o quién busca a Jesucristo? Por bueno, pues prácticamente nadie, ni por buenos ni por malos. El Señor dice que le dijo a los judíos que escudriñaran las escrituras porque en ellas iban a encontrar la vida eterna, dice, y no quieren venir a mí. Entonces, esta es una realidad que el mundo no busca a Dios, no busca a Jesús. Aún en los momentos más difíciles de la vida, mucha gente no lo busca, porque Salomón es muy claro en esto, dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y cuando está viviendo las consecuencias desagradables, negativas de su proceder, dice, en su corazón se irrita contra Jehová. Entonces, el hombre vive en la locura y cuando vive las consecuencias, cuando está pagando las consecuencias, pues en lugar de pedir perdón, se enoja contra Dios y se irrita contra Él. Entonces es una grande bendición el tener la salvación y la vida eterna, el hecho de que pues Jesús haya puesto los ojos sobre una persona como yo y rescatarnos, no solamente pues de una prisión, ¿no? Sino de ese mundo, de ese infierno interno que se vive, ¿no? Las pasiones mundanas, el pecado, todo lo que conlleva una persona que está esclava del pecado. Entonces, el ver esto, la obra en el Señor, del Señor en mi vida, pues ha sido una grande bendición. Pero por lo mismo siempre me ha inquietado, o al menos desde un tiempo me ha inquietado mucho, el que también la gente que de pronto recibe el mensaje de salvación, el que recibe el mensaje, pues reciba realmente un mensaje, ¿no? O sea, que se le hable realmente de la obra redentora de Jesucristo, pues para que realmente esta persona cuando cree en Jesús, pues crea la razón principal por la cual Cristo vino al mundo, ¿no? Que Él vino a morir por nuestros pecados, que Él vino a morir por el pecado, Él vino a morir por el pecador. Entonces, en este sentido, pues quiero compartir con ustedes algo acerca de que está ahí en la primera carta del apóstol Juan, que tiene que ver un poco con lo que dice Pablo cuando nos dice que nos analicemos a nosotros mismos, porque pues, nosotros mismos estamos en la fe. Y esto por la primera carta que escribe el apóstol Juan, una carta general, no va dirigida a ningún destinatario en especial, pero va dirigida a la iglesia de Jesucristo, pues por causa, motivo y razón de lo que se estaba compartiendo ahí en ese tiempo por algunos hermanos, independientemente de otras personas, por algunos hermanos que habían salido de la iglesia, que habían estado en la iglesia, pero que habían salido de la misma. Dice ahí el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2, del 18 al 19, y escribe Juan y dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el último tiempo, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, hubo gente que estuvo en la iglesia, no nos dice por cuánto tiempo, pero ahí estuvieron, permanecieron por un tiempo y llegado un momento dado, pues abandonaron, se salieron de la iglesia. Y estas gentes, pues que salieron, empezaron a predicar y a compartir algo que se conoce como el gnosticismo. No el agnosticismo, sino el gnosticismo,
¿Qué es el gnosticismo? Dice que es una doctrina que enseña que el hombre no es salvo por la fe en el sacrificio de Jesucristo, que no se obtiene el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesús, sino que el hombre se va a salvar mediante el conocimiento interno, ¿no? Mediante el conocimiento interno de esa parte que enseñan ellos que está en nosotros. Yo creo en parte esto porque cuando Dios hizo al hombre, dice ahí la Escritura, que sopló sobre de él, y esa es una parte de Dios que está en nosotros. Pero ellos lo enseñan de una manera, pues diferente, de una manera diferente, en el sentido de que, pues hemos escuchado, creo muchos de nosotros, es esa famosa frase de que conoce a tu ser interior, ¿no? Eso que nos lleva a la famosísima meditación trascendental y observar hacia adentro esa parte divina que dicen que está ahí y tener un conocimiento para que a través de este conocimiento tener un crecimiento espiritual que nos va a llevar a alcanzar un estado, pues podríamos decir prácticamente divino, ¿no? Un crecimiento, una madurez de tipo espiritual. Entonces esta gente está negando de alguna manera que la salvación es a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y es lo que el apóstol Juan está escribiendo aquí en esta carta. Pero él escribe, entre otras cosas, yo lo que veo aquí, son solamente algunas de las evidencias, ¿no? De las evidencias de que el hombre es salvo a través de la fe en Jesús o en el sacrificio de Jesucristo. De que sí, a través de esa fe hay un nuevo nacimiento. Hay algo que nosotros conocemos como eso, ¿no? Como el nuevo nacimiento. Y es lo que quiero compartir con ustedes. El tiempo, pues, es breve. Yo te voy a pedir de favor que me hagas una seña, porque se me va el avión, acuérdate que se me va el avión, entonces hazme una seña o apágame el switch, ¿no? Por favor. No, así cuando ya queden 5 para que cierres. ¿Va? Entonces quiero compartir con ustedes algunas evidencias que yo encuentro aquí en la primera carta del apóstol Juan, evidencias del nuevo nacimiento, o sea, de que hay un nuevo nacimiento a través de la fe en Jesús. Y la primera se encuentra ahí en el versículo 5, perdón, en el capítulo 5, versículo 1, que dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, repito, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan, él nos habla y nos dice ahí en el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron, dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y pues acerca de, dice, a todos los que, ¿qué? A todos los que le recibieron. Pero mira, Alberto, yo aquí en ese sentido quiero compartir con ustedes de lo que Dios me ha mostrado a mí, ¿no? Que no se trata solamente de recibir a Jesús como una persona, sino básicamente de poder recibir la palabra que Él nos compartió. Yo hablaba algo acerca de eso, si te acuerdas, ahí en el Congreso, porque no podemos recibir a Jesús sin recibir su palabra. No podemos decir que Jesucristo permanece en nosotros en tanto que yo no tenga la palabra de Él morando en mi vida. Jesús es la palabra, decía yo. Jesús es la palabra o el verbo, pero es la palabra de Dios. Y Él viene a darnos una enseñanza, Él viene a predicarnos eso precisamente, que Él es el enviado, Él es el Cristo. Y tenemos que creer esa palabra de Él, tenerla que creer, recibir esta palabra y creer, dice, en su nombre. Y en alguna ocasión hemos comentado que esta palabra nombre no es el nombre de Jesús o el nombre que Él tenga, para no meternos en asegúnes. No es si es que se llama Jesús o si es Yeshua, no se trata de eso, sino de lo que nos habla el nombre, nos está hablando de que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, porque Dios dijo que pondría en Él su nombre. Entonces nos está hablando de que Él es Dios, que Él es la deidad, que Él tiene el poder, que Él tiene toda la autoridad, como nos lo dice al final del Evangelio de Mateo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no?
toda. Entonces, eso es lo que tenemos que creer, ¿no? Para en un momento dado decir, es que yo tengo a Cristo morando en mi corazón. ¿Por qué? Bueno, voy a lo siguiente. Hace años, cuando me empecé yo a reunir, estando en el Reclusorio Sur, yo tengo muy presente algún punto que después me encontré cuando salí, cuando salí de la prisión y que empecé a ir a una congregación. Empecé yo a escuchar mucho aquello de que la invitación que nos hacían de que viniéramos a Cristo, ¿no? ¿Quién quiere recibir a Cristo y pase al frente? Y pues cualquier cantidad de gente venía al frente, momento dado, y hacer aquello que nos han hablado acerca de la oración de fe, que no es que la niegue, yo creo en ella, pero si en un momento dado, sin tener nada que ver con el mensaje del Evangelio. Una predicación cualquiera y muy buena, no digo cualquiera por menosprecio, no, sino a través de cualquier predicación de la palabra, y de pronto al finalizar la predicación, hacían un llamado para ver quién quería recibir a Jesucristo. Y pasaba cualquier cantidad de gente al frente y lo guiaban a hacer una oración, ¿no? Una oración que pues muchos conocemos oraciones de este tipo. Decían, es que una vez que usted hace la oración y que invita a Jesús a venir a su vida, Jesús ya está ahí. Pero el mensaje del Evangelio es que nos arrepintamos y que creamos precisamente en el Evangelio, que tiene que hablarnos acerca de este Evangelio, de a qué vino Jesús, cuál es la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo. ¿Cuál es la razón por la cual Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, como dice Pablo cuando habla ahí en la primera carta a los Corintios? Que nos está diciendo que, hablando de Jesús, ¿verdad? Que Él murió en la cruz conforme a las Escrituras, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él está tomando como base el Antiguo Testamento para llevarnos a esta realidad, convencer a la gente que le está hablando que Jesús es el Cristo, ¿no? Entonces, a través de esto y de guiar a la gente al arrepentimiento, entonces, ¿por qué surge el arrepentimiento y por qué surge la fe en Jesús? Conocemos que es una obra del Espíritu Santo. Que si no está el Espíritu Santo ahí haciendo una convicción de pecado, no va a pasar nada absolutamente. ¿Por qué? Porque me tuvo que llevar un convencimiento. Yo me acuerdo de esto cuando estuve en la prisión, que nadie me habló, o sea, simplemente estando yo ahí en la reunión y escuchando una predicación, empezó a pasar en mi interior algo que yo encuentro que pasó ahí en los Hechos, cuando Pedro está predicando a Cornelio y la gente que está con Cornelio. En ese momento, Pedro está predicando solamente el Evangelio, está hablando acerca de lo que sucedió con Jesucristo, y de repente la gente que está ahí, de repente la evidencia que ellos creyeron es que empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Algo similar que pasó ahí en Hechos en el capítulo 2, cuando Pedro se levanta y empieza a predicar acerca de Jesús, y dice que la gente que estaba ahí oyendo se compungió de corazón y fueron movidos a esto precisamente. Dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Pues sí, ya nos dimos cuenta que nosotros hicimos eso. ¿Ahora qué hacemos? Y él hace un llamado al arrepentimiento, ¿no? Hace un llamado al arrepentimiento. Y después de esto, pues ellos son bautizados. Entonces yo me acuerdo en aquel entonces que nadie me invitó a hacer una oración de fe, nadie me invitó absolutamente a nada, mas sin embargo a través de la predicación surgió el milagro, ese milagro que el Espíritu Santo hace a través de estar escuchando su palabra, y surge la nueva criatura. Yo les he comentado que yo lo que quería ya era terminar mi vida en la prisión. Ya quería yo terminar mi vida en la prisión, ya quería yo colgarme, ya no vivir más. Y recibí ese gran milagro estando en la cárcel, porque José Luis Bolaños murió ese día en ese salón, y ahí mismo resucitó José Luis Bolaños a una nueva forma de vida. Esa convicción que de pronto me ha hecho caminar en mi vida, tal vez en muchos puntos controversiales, porque yo he sido de esos, pues si tú quieres necios, ustedes quieren esos necios,
que me da mucho por buscar y escudriñar, ¿no? Por conocer una realidad, por conocer una verdad. Y entonces yo llego a este punto, a uno de estos puntos, ¿no? Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero es que hay que creerlo. No solamente creer que lo creo, porque aquí es donde radica el trabajo de nosotros, que tenemos que compartir este evangelio a unas sabiendas que el que lo va a revelar, que el que le va a guiar al arrepentimiento a la persona, quien va a convencer a la persona es el Espíritu Santo. No somos nosotros, pero sí tenemos que predicarle esta gran verdad, que hay que arrepentirse de su condición de pecador. Y posteriormente a esto, pues viene lo siguiente, ¿verdad? Yo creo y entonces voy a invitar, como dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos, que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor, como una consecuencia de lo que he creído en mi corazón, que Él lo levantó de los muertos, y es obvio que si lo levantó de los muertos es porque murió, ¿no? Entonces, creer esto es lo que me va a guiar a la salvación, porque entonces, por eso es que hay mucha gente que de pronto, como estos que estuvieron en la iglesia y terminaron abandonando la iglesia. Después nos da la razón el apóstol Juan, dice, ¿cuál era la razón? La razón es que ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos nunca habían creído en el Evangelio, como dice Pablo ahí. En él también nosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído este Evangelio, habiendo creído esta gran verdad, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo. Estos nunca creyeron en eso, por eso abandonaron la iglesia. Y así como me llamó la atención ahorita de estos 58 que mueren sin conocer a Cristo, ¿cuántas gentes están saliendo de la iglesia de Jesús? Precisamente porque no han experimentado un nuevo nacimiento, porque no han experimentado una conversión, porque de pronto cuando se encuentran con las vicisitudes, con las dificultades que se llegan a presentar para todos nosotros, entonces dan marcha atrás, dan hacia atrás y dicen, esto no funciona. Y he escuchado cualquier cantidad de esto, cualquier cantidad de esto que yo lo he escuchado. Entonces, ¿qué es necesario? Para la primera evidencia, ¿qué es necesario? Creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él es el Cristo, creer en sus dichos, creer en su palabra y creer que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, que Él es hombre, que Él es Dios, que precisamente eso, ¿no? Que Jesucristo es Dios. Si no lo creemos esto, no ha habido ese nuevo nacimiento. Dice ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y por qué nos da el poder? ¿Por qué nos da la potestad? Bueno, porque Él la tiene. Porque Él la tiene. Y decía yo, eso es lo que tengo que creer, que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Dice Santiago que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Otra vez, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de la salvación. El Evangelio de la salvación. Entonces, yo veo esta primera evidencia, mi querido Alberto y mis queridos amigos, ¿no? Que tenemos que creer esto para realmente ser hijos de Dios. Si no, yo no soy quien para decir que Dios no puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera. Pero lo que yo encuentro esta evidencia en la Escritura es que lo que me corresponde a mí es hablarle esto a la gente. Es compartir el Evangelio bien compartido y el Espíritu Santo va a hacer la obra en quien Él quiera, ¿no? Para guiarlo a la salvación. Entonces es la primera evidencia. La segunda evidencia que yo encuentro tiene que ver también, ahí está en la primera, la segunda evidencia es el amor a los hermanos, ¿no?
el amor a los hermanos. Ahí mismo en el 5.1, lo voy a leer nuevamente, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces hay amor hacia Dios y amor hacia los hermanos. Y esta es la segunda evidencia que existe en una persona que ha nacido de nuevo. Si alguien dice que ha nacido de nuevo, pero no ama, lo dice Juan, pero no ama a su hermano, dice, este anda compitiendo con Pinocho. Y esa es tristemente otra evidencia que encontramos. Y es esto, dice, bueno, la invitación es analizarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Realmente soy una persona nacida de nuevo? Si yo les hago esa pregunta a ustedes sin conocerme, pues me pueden dar cualquier respuesta, pero no se trata de que ustedes me den la respuesta. Se trata de que yo me conteste a mí mismo. ¿Realmente he nacido de nuevo? Bueno, ¿qué tanto amo a mis hermanos? Y no se trata de mis hermanos. Yo me acuerdo hace muchos años, yo le hacía la pregunta a don Jaime, porque algunos de ustedes han escuchado a través de cuando hemos tocado participar y me ha tocado hablar, que yo les he comentado que yo no me convertí en un moderno, ya ni tan moderno, Caín, pues porque mi hermano era muy veloz de piernas, ¿no? Yo odiaba tanto a mi hermano el mayor, le tenía tanta envidia, tanto resentimiento, porque él era bueno para todo y yo no era bueno ni para lo malo, ¿no? Entonces, odiaba yo a mi hermano y pues la verdad un día me exasperó tanto que cogí un de esos cebolleros que estaba ahí en la casa y le pegué una corretiza a mi hermano, pero mi intención era matarlo, o sea, no consciente, ¿verdad? Pero yo quería matarlo, o sea, para alcanzarlo y meterle unos metidores ahí a mi hermano. Entonces, me acuerdo que le hacía la pregunta a Jaime, ¿no? Oye, Jaime, pero ¿tiene que ver solamente con los hermanos carnales? Dije, yo traía muchas broncas con mi hermano. Me dijo, no, tiene que ver con los hermanos en la fe y con los hermanos, los llamamos carnales, ¿no? No me gusta escuchar esa palabra, pero los hijos de nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos en la fe y los que no están en la fe. Entonces, la segunda evidencia, dice ahí en el capítulo 1, verso 3:14, dice el apóstol Juan, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjese, nosotros sabemos que estábamos muertos, pero ahora tenemos vida, y no está hablando de vida física, sino de vida eterna, de vida espiritual. ¿Cuál es la evidencia? En que amamos a los hermanos. El que no ama, dice, el que no ama a su hermano sigue muerto. Y esto para mí es impresionante, mis amadísimos hermanos, porque, a ver, vamos a ver, ¿quién de nosotros no ha tenido o tiene conflictos en la iglesia con los hermanos? Yo creo que todos hemos tenido conflictos en la iglesia y tenemos y vamos a seguirlos teniendo. Pero aquí se manifiesta esta situación. Yo veo, por ejemplo, con los discípulos de Jesús, y todavía no tenían morando el Espíritu Santo, la cantidad de conflictos que llegaban a tener entre ellos, y pues ahí en los evangelios nos lo narran, ¿no? Los conflictos que tenían entre ellos, pero prevalecía, considero, el amor, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en ellos, no en ellos, sino con ellos, porque Jesús estaba ahí, ¿no? Y pues de alguna manera había amor entre ellos. Ahora, entre nosotros, pues cuánto mayor debe de ser así, ¿no? Yo conozco, y no me lo crea, porque solamente puede existir aquí en León, Guanajuato. Yo conozco hermanos en la iglesia que tienen rencillas y son rencillas durante años y que no hay perdón entre ellos y que no se perdonan y que no se pueden ver, que es irreconciliable el conflicto que han tenido o en un momento dado
un odio así disfrazado, ¿no? De cordialidad, de un buen trato cordial, pero nada más hasta ahí. Pero no hay ese amor que fluye, ese amor que nos va a llevar a perdonar las faltas, cualquiera que sean las que nos hayan, los agravios que nos hayan llegado a hacer. Porque ese es el verdadero amor, el amor de Jesús. Por eso Él nos dijo, ¿no? Él nos dijo, no solamente el mandamiento antiguo, del mandamiento de la ley, cuando le preguntaron a Él, ¿verdad? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Dice, pues el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y añade fuerzas, ¿no? Dice, y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no solamente quedó hasta ahí, sino que dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, la evidencia del nuevo nacimiento, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, me va a conducir a un solo sitio, que es uno de los más peligrosos y más difíciles y más dolorosos que hay en las Sagradas Escrituras, que es a la muerte del yo. Este amor en Cristo me va a llevar, aunque me revuelque como tlaconete con sal, que me revuelque de dolor y de lo que sea, pero a llegar a un punto en que yo tengo que amar a mi hermano. Y el amor dice que cubre multitud de faltas. Entonces, esa es una segunda evidencia, ¿no? Dice ahí mismo en Juan, que el que ama a su hermano permanece en luz. Permanece en luz y en él no hay tropiezo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando con sus discípulos, cuando se encuentra al otro lado del Jordán, y que llegó el emisario de Marta y de María a decirles que el que ama está enfermo, que amas está enfermo. Jesús se quedó ahí, conocemos ese pasaje, ¿no? Jesús se quedó, pero posteriormente, después de 2 días, les dijo, vámonos, ¿no? Vámonos a ver a nuestro amigo. Y le hicieron la pregunta, ¿no? Oye, y ahí pues aquellos te querían matar, y ¿no? Y Jesús les contesta, dice, les contestó otra vez, que pues que le da la luz, y que el que andaba, dice, no tiene el día 12 horas, y el que anda de luz no tropieza porque ve la luz de este mundo, y él mismo se presenta como la luz. En Juan 8:12 dice Jesús, dice, él se presentó y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esto me llama la atención porque yo pienso, tengo a Cristo y de pronto la falta de amor hacia alguno de mis hermanos me va a empezar a llenar el corazón de tinieblas. Y cuando hablo de corazón no estoy hablando solamente del aspecto emocional, sino también del aspecto mental. Me va a empezar a llenar la cabeza de cosas raras. Y cuando José Luis llena su cabeza de cosas raras, estas cosas raras que se meten aquí, bajan a una parte por acá en mí, que me empiezan a producir emociones. Y estas emociones tienen que ver con mis pensamientos. Si mi pensamiento es sano, mi corazón está sano. Si mi pensamiento es negativo, mi corazón empieza a generar y a producir emociones insanas, malsanas, que me producen malestar y me roban la paz. Y entonces empiezo a entrar en ese mundo de tinieblas. El que no ama a su hermano es mentiroso, no ha nacido de nuevo. Mire, el amar a Dios es fácil. Lo difícil para mí es esto. Lo difícil para mí es esto. Porque tengo que llegar a ese punto donde le digo que es muy doloroso negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo.
El orgullo es un monstruo ahí que está carcomiendo las entrañas de una manera terrible. Y lo vamos a soportar y lo vamos a tolerar hasta que ya nos haga la vida muy desdichada. Y solamente entonces, al borde de la misma muerte, es cuando vamos y decimos: Señor, quítame esto. Arráncame esto del corazón y concédeme, Señor, que este amor que tú has derramado en mi corazón fluya con toda libertad hacia mis hermanos. Segunda evidencia. Segunda evidencia de un nuevo nacimiento. ¿Me está siguiendo? Bueno. Dice, nomás déjeme leerle. Leerle lo que le acabo de decir. Dice ahí en Juan 11, 9 y 10, dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Híjole, está tremendo, ¿eh? Hay 3 puntos en esto que acabamos de leer. Hay 3 puntos principales, fíjense. Uno, está en el verso 11. Dice que está en tinieblas y anda en tinieblas, o sea, está ciego. En el verso 14 dice que está muerto. Y en el verso 15, 3:15, dice que es homicida y que no tiene vida en él. Estas cosas, pues viéndolas así un poco detenidamente, pues se oyen muy, bueno, al menos me parece que se oyen muy fuertes, así muy duras, ¿no? Pero son verdad, ¿qué hacemos? Son verdad, ¿qué hacemos? Y cuando nos enfrentamos aquí, si no está el Espíritu Santo ahí, que es el que nos está conduciendo a la verdad y llevándonos, guiándonos al arrepentimiento y confrontándonos con nosotros mismos, no vamos a poder seguir adelante. Por esa razón, dice Juan, dice, no, hombre, pues son anticristos, ¿no? Hace poco me decía una persona, platicando con una persona, ya saben que andan, creo que lo comenté en la reunión de los lunes, por la noche, de esta persona que en un momento dado me decía, bueno, y es que Jesús no murió realmente por los pecados. Yo dije, caray, entonces, ¿cómo es esta situación de que no murió? Sí, dice, mira, si él hubiera muerto por los pecados, entonces nosotros ya no tendríamos pecado. Y caray, oye, ¿qué hago entonces? ¿Qué hacemos entonces con todo lo que yo he escuchado? Si él murió para que a través de la fe en su sacrificio nosotros tuviéramos el perdón de pecados, pero seguimos siendo pecadores. Porque esa mala inclinación sigue en nosotros, esa mala disposición sigue en el corazón de nosotros. Seguimos con la mente corrompida. Tenemos la vida espiritual y estamos en un proceso de santificación, que la palabra es la que nos va limpiando de una manera constante. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. La palabra, el agua que nos está lavando de una manera constante. Pero él no dice, él ya murió Jesús para que tú ya no vuelvas a pecar. Pues es el ideal, que yo ya no debo de volver a pecar. Esta es otra evidencia, ¿no? Yo ya no voy a alcanzar a llegar a ella, pero esta es otra evidencia que dice ahí que el que ha nacido de Dios ya no peca. Ya no pecamos, sí, seguimos pecando, pero no permanecemos en el pecado. Entonces, evidencias que nos habla el apóstol Juan para que nosotros veamos, ¿no? Si realmente hemos nacido y que veamos que sí surge el nuevo nacimiento
por la fe en el sacrificio de Jesucristo y que tenemos perdón de pecados por el sacrificio de Jesucristo. Porque hasta ahorita, pues ya me di cuenta de mis propias fallas y mis propios pecados. ¿Y qué sería de mí si a través de la fe en el sacrificio de Jesús no obtuviera yo el perdón de pecados? Pues no me quedaría más remedio que hacer lo que dicen que hacen las víboras de pronto, azotarse contra las piedras, ¿no? Entonces, si esto dice así, pero hay una evidencia, ¿no? Evidencia de un nuevo nacimiento y que es la esperanza que yo tengo y que voy a seguir adelante. Evidencias de un nuevo nacimiento. Por la fe en Jesucristo, por la fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y porque yo creo que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y yo he nacido por eso. Hasta aquí llego, con 2 evidencias. Me faltaron 3, pero ya las veremos en otra ocasión. Quedan Amén. 5